yo creo que era no recuerdo si era el JP Morgan, uno de los grandes bancos de inversión, y si quebraba ese banco de inversión, el efecto multiplicador que tenía en el conjunto de la economía americana era terrible. Se lo intentaban, entonces la película reproduce la escena de la última noche, antes de que se declarara la quiebra, donde se reúne el ministro de Economía americano, que es el secretario de Estado, el secretario de Economía, que se llama secretario de los ministros, que era Paulson, que se llamaba, con el equipo de asesores que tenía, y estaban a la espera de la respuesta de que el Barclays Bank interviniera apoyando comprándolo al JP Morgan. Pero si Barclays no compraba, había que declarar la quiebra. Y entonces tenían que analizar qué es lo que hacían a la mañana siguiente, si quebraba el banco, por el efecto que tiene la quiebra de un banco en el sentido del pánico que genera en el sistema financiero. Y entonces, en el momento que están discutiendo, llama a alguien del Barclays y dice que si la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, no apoya al Barclays con ayudas, como si suena en España, es decir, que el rescate no se hace con ayudas, ellos no van a comprar el JP Morgan. Entonces, Paulson le dice a los asesores, no podemos ayudar, ¿qué hacemos? Entonces hay un chico joven en la película, que debe haber sido así, y dice, bueno, mañana se produce la quiebra de este banco, y creo que él hace el cálculo. Si quiebra el banco, el efecto inmediato en caja al día siguiente va a ser de 700.000 millones de dólares. Y entonces no nos queda más remedio que ir corriendo al Parlamento, ¿cómo se llama? Al Congreso de los Estados Unidos, porque había que pedir autorización. Y dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Le dice el ministro de Economía. Dice, nada, hay que redactar una hoja, un folio, lo muestra y decir que hemos calculado que lo que se necesita de mínimo de ayuda al día siguiente por el pánico que se baja en el sistema financiero son 700.000 millones y yo te lo redacto, dice. Y redacta un papel, que es un folio, y se va corriendo al Congreso de los Estados Unidos y pide autorización para que la Reserva Federal pueda inyectar ese dinero ante el pánico. Y eso es todo lo que se dice. Y esa película describe la realidad de lo que pasó esa noche. Con un papel lo rescataron, inyectaron un montón de dinero para que el sistema no se hundiera por el efecto multiplicador de la quiebra. Con este ejemplo lo que quiero decir, que en la economía más liberal del mundo, en principio, que es la economía americana, el tema se resolvió con un folio. Quiere decir que aquí estamos discutiendo un poco en relación a lo que hizo Izquierda Unida en el anteproyecto de ley. Se puede resolver, esto vuelvo a insistir, que se puede resolver el problema, y hasta el ejemplo más extraordinario se acaba de dar, que con un folio resolvieron cómo inyectaban dinero para que el sistema financiero americano no quebrara. El problema de las cajas de ahorro, el sistema, hoy venía leyendo y me lo traje, lo tengo ahí, cuando yo estudié economía en España, que hablo así, y de este tono latinoamericano que tengo, me acuerdo que me dieron en la facultad un libro de Gonzalo Gil, creo que se llamaba, sobre el sistema financiero español. Y antes de venir para aquí, al salir lo vi y recogí, describía cómo era el sistema financiero español y describía el sistema de las cajas de ahorro, cómo funcionaban las cajas de ahorro. Y la caja de ahorro, no sé si era estoy hablando años 78, 80 más o menos, en ese periodo de tiempo. No sé si la palabra es modélico, pero era fantástico cómo funcionaba el sistema de la caja de ahorro. Tenían un consejo de administración, que estábamos hablando antes del consejo de administración, con participación de impositores, es decir, de los depositantes. El 33%, también estaba leyendo, y tiene que ver con lo que decía Antonio, el 33% de los depósitos del sistema financiero español estaban en poder de las cajas de ahorro, con una diferencia importante entre los depósitos en caja de ahorro respecto a los depósitos que hay en el resto del sistema financiero. El depósito de los impositores o los depósitos de las cajas de ahorro son mucho más estables, son dineros estables, y si el dinero y el pasivo es más estable porque el pequeño ahorrador que tenía, recuerdo, todavía sucede, cuando vamos todavía a los bancos vemos a la gente más mayor, yo también me considero mayor, que va todavía con su libretita de caja de ahorro, que no sirve para nada, porque antes la libretita de caja de ahorro servía para ver cuánto había dado un poquito de interés y el señor que ahorraba le daba la ilusión de que había obtenido un pequeño beneficio. Y
y conservaba, ese dinero no se retiraba. Era un pasivo de largo plazo de las cajas de ahorro, y que como había un pasivo de largo plazo, el activo, ustedes saben que desde el punto de vista económico tiene que haber una correspondencia entre activo y pasivo. El activo de las cajas de ahorro, es decir, el crédito que podían dar las cajas de ahorro, era un crédito más estable de alguna manera. Y además era un crédito controlado. Cuando digo controlado es que tenían establecido cómo tenían que dar crédito, cuánto, el 50% creo que tenía que ser no crédito inmobiliario, sino crédito mobiliario, el que se tenía que dar al sistema económico. Era crédito regional, tenían que intervenir en términos financieros en la región. En tercer lugar, había un estricto control de concentración del riesgo. Había porcentajes de que no se podía prestar más dinero a un determinado prestatario para no concentrar el riesgo en ese prestatario, y si ese prestatario no devolvía el dinero. Había coeficientes de garantía sobre el pasivo, había coeficientes también de control sobre la expansión del dinero de las cajas de ahorro, no solo del sistema financiero, de tal manera, ustedes saben perfectamente, no es un tema de economista nada más, que el dinero que hay en la economía es el efectivo que existe en la economía, pero mayoritariamente el dinero que existe en la economía son los pasivos de los bancos, son los depósitos. Los depósitos son movilizables como dinero, ese es el dinero. Si hay una expansión extraordinaria de la cantidad del crédito y por lo tanto de los depósitos, se generan problemas de política económica. Entonces no había un control para que estos problemas no se produjeran. Y después no distribuían dividendos. El beneficio que obtenían, una parte iba a reservas, y las reservas estaban relacionadas con la expansión de las cajas de ahorro, de tal manera de que se garantizara que las cajas de ahorro tuvieran un funcionamiento, una continuidad en su funcionamiento, y lo que quedaba se destinaba como obra social. Y en la obra social, además, intervenían los agentes sociales de tal manera que el dinero de la obra social, y como las cajas eran regionales, tuvieran que ver con las necesidades de los sectores sociales de la región. Es decir, que el modelo era bueno. ¿Por qué no vamos a defender eso? ¿Por qué no vamos a defender un modelo que era bueno? No es cierto que era un modelo, como se dice ahora, que falló porque estaba impregnado de política. Era un modelo que es bueno. Otra cosa, después podemos hablar, pero no tengo interés en hablar en la corrupción de las tarjetas black, porque no agregamos nada, no tiene ninguna dificultad. Es decir, que una serie de personajes, aprovechando o dicho de otra manera, cuando hablamos de corrupción, los ministerios están llenos también de personajes que se han corrompido en las relaciones con las empresas privadas, y no por eso estamos planteando que haya que cerrar los ministerios o que haya que cerrar el aparato del Estado. Entonces, ¿por qué hay que cerrar las cajas de ahorro? Si las cajas de ahorro no quebraron por el modelo que tenían, y ahora podemos, ¿por qué quebraron las cajas de ahorro? Quebraron por lo que le pasó en la anécdota que conté antes en Estados Unidos. Quebraron porque el efecto de difusión de la crisis económica en la principal economía del mundo generó un colapso económico tan brutal que se generó una recesión económica que provocó un frenazo extraordinario en la economía, incluido en la economía europea, incluida en la economía española. Y ese frenazo en la economía española se dio en particular cuando las cajas de ahorro estaban hasta aquí de crédito promotor. ¿Y por qué tenían crédito promotor las cajas de ahorro? En una parte tenían crédito promotor con algún asunto de corrupción, pero otra parte, porque tal como se venía modificando el modelo, si las cajas de ahorro no entraban en competencia de entregar crédito inmobiliario, quedaban apartadas del sistema financiero, porque el conjunto del sistema financiero había entrado en crisis. Yo recuerdo haber escuchado, no voy a poner el nombre porque no tiene sentido, el responsable de una caja de ahorro, que dijo que él iba corriendo a Alemania a pedir, porque los depósitos no alcanzaban, a pedir crédito pasivo para las cajas de ahorro para intentar mantener cuota de mercado porque se lo sacaban los grandes bancos. Es decir, y después, bueno, en algún momento se produjo en el año 2008 se produjo la gran crisis económica, el gran frenazo económico, y eso cogió a los promotores inmobiliarios que habían comprado terrenos a 4 veces su valor porque querían que esta burbuja no terminaba nunca, y cuando se produjo el frenazo, esos créditos que pidieron
para promover un nuevo negocio especulativo inmobiliario, ya no los pudieron devolver. La quiebra está ahí. La quiebra no está en las tarjetas black, que es una corrupción que no hay que admitir de ninguna manera. Pero no son los, no sé, los 5 millones que se robaron este rato en Copa. Esa no es el origen de la quiebra. Y no, si ese es el origen de la quiebra, no transformamos en ese argumento, porque es falaz en decir que las cajas de ahorro han quebrado a partir de ese tipo de cosas. Eso se agregó, se incorporó porque en el momento de la especulación, en las cajas de ahorro hubo corrupción, el señor Bárcenas fue un corrupto, en los ministerios hubo corrupción, en el agua hubo corrupción, bueno, no digo infinito, pero la panoplia de ejemplos que tenemos de crisis y corrupción es brutal. El origen de la crisis de las cajas de ahorro es el origen de una crisis económica a nivel mundial, que después se manifiesta en Europa, y que las cajas de ahorro, como hermanos menores del problema, algunas de ellas fueron empujadas a un negocio inmobiliario que terminó llevando a la situación de quiebra que tenemos en el sistema financiero también. El sistema financiero fue rescatado, por eso viene banca pública, con dinero público. Es decir, fue rescatado a partir de un memorándum de entendimiento que ustedes saben fue de 100.000, brutal, 100.000 millones de euros. Es una, y esa es otra de las cosas irresponsables que hicieron. Fueron sobre la base de un cálculo que no fue como el de Paulson que conté antes, pero más o menos contrataron, ustedes recuerdan, a 2 o 3 consultoras para que hicieran un análisis de los activos, los llamados eufemísticamente activos tóxicos. Vaya nombre, no son activos tóxicos, son especuladores inmobiliarios que no devolvieron el dinero de inmobiliaria. A través de una auditoría, no diría de 5 minutos, pero de muy pocos días se establecieron que eran 100.000 millones. Se fueron, la verdad que se firmó el memorándum, que está ahí, se firmó por 100.000 millones. 100.000 millones de euros que se comprometieron a inyectarle al sistema financiero, pero no para rescatar al sistema financiero en favor de los ciudadanos, sino para limpiar el activo, el llamado activo tóxico de los bancos, de las cajas de ahorro, y regalarles esa cuota de participación que tenían las cajas de ahorro en la banca privada. Y después la deuda esa tiene que ser asumida por el conjunto de los ciudadanos, no para volver a fortalecer un sistema financiero, sino para sanear nuevamente una parte de ese dinero a los bancos. Lo más grave de toda esa historia es, lo que agrava aún más la historia, es que el rescate económico, el rescate financiero que se hizo, se paga con contrapartidas sociales además. Es decir, no es solo se sanean los bancos para dárselos limpios a la banca privada, sino que además los 100.000 millones que se utilizan o que se endeudó España, que no se utilizaron todos. Eso es lo que hay que denunciar también. Se firmó por 100.000 millones y se exigió, la Unión Europea exigió un recorte social por 100.000 millones, cuando en realidad tampoco todavía se usaron los 100.000 millones. Pero los recortes se implementaron por 100.000 millones, porque ese fue el compromiso que asumió España y se sigue actuando de esa manera. Entonces, todo el panorama es increíblemente difícil. Frente a esto que estoy comentando, frente a esta debacle que tuvo las características que tenemos, nosotros tenemos yo diría casi la obligación, los que defendemos las políticas sociales, porque una cosa que no terminé de decir antes es que las cajas de ahorro tenían todo el servicio, tenían un servicio más, tenían las cajas de ahorro, que es fundamental, que eran en una sociedad cada vez que hay menos dinero fiduciario, tienen las cajas de ahorro, tenían la finalidad de atender las necesidades mercantiles de la población. Cuando digo necesidades mercantiles, porque vivimos en una sociedad mercantil, todo se hace con dinero. Entonces, de atender las necesidades mercantiles significa que en los pueblos donde la gente tiene que pagar una factura de la luz, no tenga que venirse al centro de la ciudad, a la sucursal de la Iberdrola de turno, tener que pagar y pueda pagar eso en su pueblo. Ahora que además cada vez van restringiendo cada mes los pagos en efectivo, están obligando al conjunto de los ciudadanos, que muchos no pueden, a que utilicen, como digo yo, mecanismos de crédito, porque al final si uno no tiene, si no le dan la posibilidad de pagar en efectivo, alguien le va a tener que dar la confianza de darle algún instrumento de pago para que pueda pagar.
Y si no hay una entidad financiera que le permite eso, ¿qué hace la gente? Hay gente que no puede pagar, hay mucha gente en la población que no sabe lo que es una tarjeta de crédito. Y no, digamos, y no sabemos si le van a dar una tarjeta, porque uno va al banco, se entra en una caja determinada y para pedir una tarjeta de crédito, pero usted tiene cuenta corriente y empieza ese diálogo que más o menos... Esto es una barbaridad. Y esa es la otra parte que tenían las cajas de ahorro, esa función de ser un mostrador de servicio financiero para los sectores más excluidos. Esta es la realidad. Entonces nosotros queremos, después de todo esto que describí, nosotros como plataforma, y ahora hablo como plataforma de banco pública, queremos rescatar una banca pública que vuelva a recuperar todo esto que acabo de contar y que fue desapareciendo. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, lo hemos visto y ya lo describo y voy a dar lugar porque me queda poco tiempo y quizá no me acuerdo, 5 minutos, me quedan 5 minutos. Para que luego pueda intervenir tu compañero. Para que pueda intervenir mi compañero, si uno mira la ley presupuestaria, no hay ningún problema para poder crear volver a recrear entidades financieras. Se puede empezar a partir de, como dijo el compañero de Izquierda Unida, se puede empezar a través de agrupar, por ejemplo, en las comunidades autónomas, los dineros que se están destinando para como las distintas fórmulas crediticias y de subvención que están que disponen los gobiernos autónomos, y esos recursos se pueden agrupar en términos formales en una entidad, en una agencia de crédito, inicialmente de titularidad pública, que ordene todas las relaciones financieras que tienen las distintas estructuras estatales. Pero además de eso, no hay ningún inconveniente en pedir una ficha bancaria. Las fichas bancarias son posibles de pedir y aquí vienen bancos privados porque tanto la Constitución como la organización mercantil o las leyes mercantiles lo permiten. No hay ningún inconveniente para poder crear una estructura financiera de esas características. Nosotros como banca pública, en todo caso ya voy a ir llegando a conclusiones, no solo queremos agrupar en términos crediticios las subvenciones o recursos que el Estado hoy utiliza en forma crediticia, sino queremos crear una banca que vuelva a recrear y servir para esas necesidades financieras que comenté antes, tanto desde el punto de vista de crédito a la pequeña y mediana empresa, como crédito para aquellos sectores que teniendo ingresos, no solo que los que no tienen, porque los que no tienen ingresos necesitan subvención, pero hay mucha gente que tiene ingresos y hay cierto gasto social que no puede ejecutar porque los ingresos que tiene no alcanzan para gastos adicionales. El crédito, el pequeño crédito, está para servir para aquella gente que teniendo ingresos que puede pagarlo en términos diferidos, obtener ese crédito que le permita tener un acceso a una vida más digna. El que es pobre y el que tiene un montón de problemas ya no es un problema de financiero, es un problema de subvención. Pero desde el punto de vista del crediticio, desde el punto de vista, y son mayoritarios, y lo mismo la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, que se habló antes y que en términos de eficiencia, a veces la pequeña y mediana empresa tiene el capital circulante que tiene, es como se dice en términos populares, es el propio género de las mercancías que obtiene. Y si el proveedor no le da crédito, no puede trabajar, entonces tiene que esperar a vender. Entonces la pequeña y mediana empresa necesita inevitablemente siempre la asistencia crediticia para su capital circulante del sistema financiero. Y eso es necesario, y hoy no lo tiene. La que no tiene ningún inconveniente de acceso al crédito es la gran empresa. Ese tiene los activos necesarios para respaldar y avalar la financiación. En cambio, el pequeño empresario lo único que tiene es eso. Y si un pequeño empresario quiere competir, como se dijo esta mañana, y quiere mejorar en términos económicos, tiene que invertir. Y es evidente que un pequeño empresario con el capital circulante, su propio género, no puede invertirlo. Solo da un banco, o no hay ninguna manera de que invierta. Nosotros queremos recuperar esa banca. Y ya con esto voy a ir terminando. Esa banca que sirva para estos fines que estamos comentando. Desde demostrador público para la gente que no tiene posibilidad de tener su vida mercantil solucionada, hasta crédito a la pequeña y mediana empresa y crédito para el ciudadano
que necesitan mejorar sus condiciones de vida y no tienen posibilidad. Esa banca está desapareciendo, lamentablemente. Desde la banca pública, desde la plataforma de la banca pública, hemos tenido una reunión muy importante la semana pasada y estamos planteándonos dos cosas importantes que quiero destacar. Una es ir a todos los partidos políticos a pedir que se frene la privatización de lo que queda de banca pública, que es Bankia y que es la BMN, que es la banca del Mare Nostrum, que es una agrupación de caja de ahorro de Andalucía que en su momento se constituyó. Esas dos son mayoritariamente, están en poder del Estado. Ayer mismo se aprobó un real decreto, porque no llegaron a tiempo de privatizarlas, para que la Unión Europea les dé 2 años, porque solo firmaron el memorándum de entendimiento, les dieron, entonces se firmó la prórroga para tener 2 años más para volver a colocar a la banca, a la venta, a la privatización de estos bancos. Queremos que esa es una medida política que se puede conseguir si tenemos el apoyo de los partidos políticos. Vamos a redactar una sencilla resolución para que el Parlamento se pronuncie y se le exija al Ministerio de Economía que frene esta privatización. Y en segundo lugar, tenemos planteado con partidos políticos y con sindicatos hacer alguna jornada de debate o algo importante de defensa de la banca pública, en el cual esa jornada de debate se puedan hacer distintas mesas donde se expliquen desde el origen de los problemas de la caja de ahorro hasta qué es lo que estamos planteando como banca pública. Somos optimistas en el sentido de que si logramos el apoyo político y logramos el apoyo de la movilización social, podemos tener una repercusión que pueda tener sentido. Es decir, no es una fantasía, sino es una realidad siempre que estamos planteando. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, voy a dejar al debate. Creo que expresé lo fundamental de lo que entiendo yo que es banca pública y conclusiones. Y voy a dejar, no me metí más porque no soy un experto jurídico para defender esto, pero voy a dejar lugar ahora a mi compañero para que quizá José Ramón, nos haga unas observaciones. Pasa a la mesa si quieres. Sí, eso ahí, porque... Bueno, Siéntate. muchas gracias. Bueno, yo le voy a dejar a Gati que se siente, que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? José Ramón. José Ramón, le voy a dejar a José Ramón para que... No, pero yo me pongo aquí. Vale, perfecto. Gracias. A ver, cuidado. La trepa, la trepa. José Ramón. ¿Qué? Un cuarto de hora, ¿no? Sí, ¿Se puede eso, sí. usar? Siéntate aquí donde estaba Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, Haz tú la presentación. yo mismo. Tú mismo, sí. Soy Nada más que, a ver, con cuidadito de Pues no sentarte. quiero mucha pompa ni muchas No, vanidades. lo que... Nada Bueno. más que lo que nos diga. Gracias a la plataforma Aurora especialmente, que me ha permitido pues dar una pequeña aportación jurídica al tema. Yo me voy a restringir, porque creo que la gente de aquí ha hablado ya muy bien y suficientemente, a lo que diríamos este contexto sería desde el punto de vista del derecho administrativo. La primera, diríamos, el primer valor que el derecho administrativo tradicional tiene, es una cosa de origen francés, es el sistema del servicio público. Es decir, la administración, que dice el artículo 103 de nuestra Constitución del 78, más o menos obsoleta, pero ahí está, es que la administración sirve con equidad los intereses de la sociedad. Es decir, que la equidad, la igualdad del servicio es, diríamos, lo que permite, lo que da lugar a que exista la administración. Otra cosa es el artículo 38 de la misma Carta Magna, que nos habla de que el Estado interviene en la economía. Puede haber, y la hay, una parte de la economía privada, pero también hay el derecho de la administración a intervenir. Y el 90, que dice el gobierno dirige la política económica.
Es decir, que el derecho administrativo vigente, tanto en España nos quedan, aparte de eso que hemos hablado del Banca y del Mare Nostrum y tal, tenemos dos entidades gordas que están regidas por el derecho público, que es el Banco de España con su ley de autonomía y el Instituto de Crédito Oficial. No voy a hablar de ellos, sino simplemente que diríamos que yo creo que Antonio Maillo lo ha dicho muy bien, al final son las voluntades políticas las que logran o frustran las finalidades. Entonces, ¿qué exigiríamos como ciudadanos a la administración en ese sentido? Pues es simplemente, primero, que ya como dijo un dirigente antiguo,